Historia social del mundo occidental, del feudalismo a la sociedad contemporánea. Susana Bianchi. Capítulo 3. La época de las revoluciones burguesas, 1780 a 1848. En este capítulo analizaremos el proceso que culminó con el triunfo de una sociedad burguesa y capitalista. Para evaluar la magnitud del cambio, podemos considerar algunos de los términos que durante estos años fueron inventados o adquirieron su significado contemporáneo. Industria, fábrica, clase media, proletariado, capitalismo, socialismo, ferrocarril, liberal, conservador, ingeniero, nacionalismo, estadística y muchos otros más. Imaginar un mundo sin esos términos y los conceptos y las realidades a las que hacen referencia nos permiten medir la profundidad de las transformaciones. Número 1. La época de la doble revolución. Dentro de una sociedad predominantemente rural, con sociedades profundamente jerarquizadas, en una Europa donde aún la mayoría de las naciones estaba dominada por monarquías absolutas, las transformaciones comenzaron en dos países rivales, pero de los que ningún contemporáneo negaría su carácter dominante en el occidente europeo: Inglaterra y Francia. Constituyeron, como veremos, dos procesos diferentes, pero por su carácter paralelo y por sentar las bases del mundo contemporáneo, fueron definidos por el historiador inglés Eric Hobsbawm como la doble revolución. Es cierto que la doble revolución ocurrió en regiones muy restringidas de Europa, en parte de Francia, en algunas zonas de Inglaterra. Sin embargo, sus resultados alcanzaron dimensiones mundiales. La división, por ejemplo, entre países avanzados y países atrasados, encontró allí sus antecedentes más inmediatos. Es cierto que estas revoluciones permitieron el ascenso de la sociedad burguesa, pero también dieron origen a otros grupos sociales que pondrían en tela de juicio los fundamentos de su dominación. En este sentido, es útil recordar que el ciclo se cierra en 1848, el año de la última revolución burguesa y en el que Karl Marx publica el Manifiesto Comunista. La revolución industrial en Inglaterra. ¿Qué significa decir que estalló la revolución industrial? Significa que en algún momento entre 1780 y 1790, en algunas regiones de Inglaterra, como el caso de Manchester, comenzó a registrarse un aceleramiento del crecimiento económico, el fenómeno que actualmente los economistas llaman el despegue, take-off. Mostraba que la capacidad productiva superaba límites y obstáculos y parecía capaz de una ilimitada multiplicación de hombres, bienes y servicios. Pero no se trataba de una simple aceleración de crecimiento económico, sino que implicaba cambios cualitativos. Las transformaciones se producían en y a través de una economía capitalista. Ha habido varias definiciones de capitalismo. Algunos, como Werner Sombart, 1928, lo consideraron como un espíritu que impregnaba la vida de una época. Ese espíritu era una síntesis del espíritu de empresa o de aventura con la actitud burguesa de cálculo y racionalidad. Para otros, como Pirene, 1914, el capitalismo consistía en la organización de la producción para un mercado distante. El capitalismo consistía en la organización de la producción para un mercado distante. Dadas las dificultades temporales de estas conceptualizaciones, consideraremos el capitalismo como un sistema de producción, pero también de relaciones sociales. En este sentido, la principal característica del capitalismo es el trabajo proletario, es decir, de quienes venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Para que esto ocurra debe haber un presupuesto. Quienes venden su fuerza de trabajo no tienen otra forma de subsistencia porque han perdido, a diferencia de los artesanos o de los campesinos, la propiedad de los medios de producción. O sea,
Quienes venden su fuerza de trabajo no tienen otra forma de subsistencia porque han perdido la propiedad de los medios de producción. Por lo tanto, la principal característica del capitalismo es la separación entre los productores directos, la fuerza de trabajo, y la concentración de los medios de producción en manos de otra clase social, la burguesía. Indudablemente, el proceso de construcción del capitalismo tuvo varios hitos. En el siglo XIV, la crisis feudal. En el siglo XVI, el desarrollo del sistema domiciliario rural. En el siglo XVII, la crisis que desintegró las antiguas formas de producción, y en Inglaterra las revoluciones que introdujeron reformas políticas. Pero fue en el siglo XVIII que la revolución industrial afirmó el desarrollo de las relaciones capitalistas, en la medida en que la aparición de la fábrica terminó por afirmar la separación entre trabajo y medios de producción. Los orígenes de la revolución industrial. ¿Por qué esta revolución estalló en Inglaterra a fines del siglo XVIII? O planteado de otro modo, ¿cuáles fueron las condiciones específicamente inglesas que posibilitaron a los hombres de negocios revolucionar la producción? En Inglaterra, a partir del desarrollo de una agricultura comercial con las transformaciones en la organización del trabajo y en las formas de producción, la economía agraria se encontraba profundamente transformada. Los cercamientos desde el siglo XVI habían llevado a un puñado de terratenientes con mentalidad mercantil casi a monopolizar la tierra, cultivada por arrendatarios que empleaban mano de obra asalariada. En síntesis, a mediados del siglo XVIII, el área capitalista de la agricultura inglesa se encontraba extendida y en vías de una posterior ampliación. Es cierto que aún quedaban importantes residuos de la economía aldeana, pero eficaces políticas gubernamentales estaban dispuestas a barrerlos a través de las leyes de cercamientos, 1760-1830. El proceso era acompañado por métodos de labranza más eficientes, abono sistemático de la tierra, perfeccionamientos técnicos e introducción de nuevos cultivos, como papa, maíz, centeno, que configuraban una revolución agrícola que permitía sobrepasar por primera vez el límite del problema del hambre. Los productos del campo, tanto los agrícolas como las manufacturas, a través del sistema doméstico, dominaban los mercados. Los productos del campo, tanto los agrícolas como las manufacturas, dominaban los mercados. De este modo, la agricultura se encontraba preparada para cumplir con sus funciones básicas en un proceso de industrialización. En primer lugar, en la medida en que la revolución agrícola implicaba un aumento de la productividad, permitía alimentar a más gente. Pero no solo esto, sino que, más importante aún, permitía alimentar a gente que ya no trabajaba la tierra, a una creciente población no agraria. En este sentido, muchos historiadores consideran que los cambios de la agricultura fueron el motor fundamental para el nacimiento de la sociedad industrial. En segundo lugar, al modernizar la agricultura y al destruir las antiguas formas de producción campesinas, basadas en el trabajo familiar y comunal, la revolución agrícola acabó con las posibilidades de subsistencia de muchos campesinos que debieron trabajar como arrendatarios. Los que corrieron mejor suerte pudieron llegar a ser arrendatarios ricos, o más frecuentemente como jornaleros. Y muchos también debieron emigrar a las ciudades en busca de mejor suerte. Se creaba así un cupo de potenciales reclutas para el trabajo industrial. Pero la destrucción de las antiguas formas de trabajo no solo liberaba mano de obra, sino que al destruir las formas de autoabastecimiento que caracterizaban a la economía campesina, creaba consumidores, gente que recibía ingresos monetarios y que para satisfacer sus necesidades básicas debían dirigirse al mercado. Todo el mundo, por pobre que fuese, debía vestirse y alimentarse. De allí la construcción de un mercado interno estable y extenso, que proporcionó una importante salida para los productos básicos. A partir de este mercado interno recibieron un importante estímulo a las industrias textiles, de alimentos, molinos harineros y fábricas de cerveza, y la producción de carbón, principal combustible de gran número de hogares urbanos, incluso la producción de hierro, aunque en muy menor medida. Se reflejó en la medida de enseres domésticos como cacerolas y estufas.
Pero también Inglaterra contaba con un mercado exterior: las plantaciones de las Indias Occidentales, salidas también para la venta de esclavos, proporcionaban cantidad suficiente de algodón para proveer a la industria británica, pero las colonias formales e informales ofrecían también un mercado en constante crecimiento, y aparentemente limitado para los textiles ingleses. Y era además un mercado sostenido por la agresiva política exterior del gobierno británico, que no solo consolidaba un inmenso imperio colonial, donde se monopolizó el comercio de los textiles, sino que estaba dispuesto a destruir toda competencia. El caso de la India resulta ejemplar. Si bien las Indias Orientales habían sido las grandes exportadoras de mercancías de algodón, comercio que había quedado en manos británicas a través de la Compañía de las Indias Orientales, cuando los nuevos intereses comenzaron a prevalecer, la India fue sistemáticamente desindustrializada y se transformó a su vez en receptora de los textiles ingleses. Y esto nos lleva al tercer factor que explica la peculiar posición de Inglaterra en el siglo XVIII: el gobierno. La gloriosa Revolución de 1688 había instaurado una monarquía limitada por el Parlamento integrado por la Cámara de los Lores, representativa de las antiguas aristocracias, pero también por la Cámara de los Comunes, donde participaban hombres de negocios dispuestos a desarrollar políticas sistemáticas de conquista de mercados y de protección a comerciantes y a armadores británicos. A diferencia de otros países como Francia, Inglaterra estaba dispuesta a subordinar su política a los fines económicos. El desarrollo de la Revolución Industrial, la etapa del algodón. Los papeles jugados por el mercado interno y por el mercado externo en el desarrollo de la Revolución Industrial británica fue tema de debate entre los historiadores. Los papeles jugados por el mercado interno y por el mercado externo en el desarrollo de la Revolución Industrial británica fue tema de debate entre los historiadores. Según Eric Hobsbawm, el mercado exterior fue la chispa que encendió la Revolución Industrial, ya que mientras la demanda interior se extendía, la exterior se multiplicaba. Además, considera que la primera manufactura que se industrializó, el algodón, estaba vinculada esencialmente al comercio ultramarino. Esto no implica para Hobsbawm negar la importancia del mercado interno. Lo considera como la base para la generalización de una economía industrializada, pero lo coloca en una posición subordinada al mercado exterior. Para Hobsbawm, el mercado interior desempeñó el papel de amortiguador para las industrias de exportación frente a las fluctuaciones del mercado. Otros historiadores, como el italiano Giorgio Mori, ponen en cambio el acento en el mercado interno. Consideran que el papel del comercio exterior fue esporádico e irregular, mientras que el impulso para la industrialización provino fundamentalmente de la demanda interna. Para Mori, el impulso provino de la existencia de una masa de consumidores, incluso pobres, en constante expansión por los precios bajos de los nuevos productos, sobre todo textiles. Sin embargo, no hay dudas de que la constante ampliación de la demanda interna, externa o ambas, de textiles ingleses fue el impulso que llevó a los empresarios a mecanizar la producción. Para responder a esa creciente demanda era necesario introducir una tecnología que permitiera ampliar esa producción. De este modo, la primera industria en revolución fue la industria de los textiles de algodón. La introducción de las nuevas técnicas se desarrolló paso a paso. Para aumentar la producción, en primer lugar, fue necesario superar el desequilibrio entre el hilado y el tejido. El torno de hilar, lento y poco productivo, no era suficiente para abastecer a los telares manuales que no solo se multiplicaban, sino que se aceleraban por la producción de la lanzadera volante. De allí la necesidad de introducir innovaciones tecnológicas que aceleraron el proceso del hilado y que desde 1780 exigieron la producción en fábricas. De este modo, las fábricas de la Revolución Industrial fueron establecimientos donde se cardaba el algodón para hilarlo, y fundamentalmente hilanderías. En un primer momento, el aumento del hilado multiplicó el número de telares y tejedores manuales,
tanto de los que trabajaban de acuerdo con el antiguo sistema domiciliario como de los que comenzaron a ser concentrados en grandes talleres. Es cierto que los bajos salarios y la abundancia de trabajadores conspiraron en contra de la tecnificación de los telares. Sin embargo, la abundancia del hilado y la apertura de mercados en el continente europeo, después de las guerras napoleónicas en 1815, llevaron también a la introducción del telar mecánico. El rigor, la revolución industrial requirió pocos refinamientos intelectuales. Sus inventos técnicos fueron sumamente modestos. Ninguno de ellos, como la lanzadera volante, la máquina para hilar o el uso mecánico, estaban fuera del alcance de artesanos experimentados o de la capacidad constructiva de los carpinteros. La máquina más científica que se produjo, la giratoria de vapor, James Watt 1784, no estaba más allá de los conocimientos físicos difundidos en la época. Incluso la teoría de la máquina de vapor fue desarrollada posteriormente por el francés Carnot en 1820, y su aplicación requirió una práctica que postergó su empleo, con excepción del caso de la minería. En síntesis, las máquinas de hilar, los usos y posteriormente los telares mecánicos eran innovaciones tecnológicas, sencillas y fundamentalmente baratas. Estaban al alcance de pequeños empresarios, los hombres del siglo XVIII, que habían acumulado grandes fortunas de origen mercantil o agropecuario. No parecían demasiado dispuestos a invertir en las nuevas formas de producción y rápidamente comenzaban los bajos gastos de inversión. Además, la expansión de la actividad industrial se financiaba fácilmente por los fantásticos beneficios que producía a partir del crecimiento de los mercados. De este modo, la industria algodonera, por su tipo de mecanización y el uso masivo de mano de obra barata, permitió una rápida transferencia de ingresos del trabajo al capital y contribuyó más que ninguna otra industria al proceso de acumulación. Bien, entonces la industria algodonera, por su tipo de mecanización y el uso masivo de mano de obra barata, aportó más que ninguna otra industria al proceso de acumulación. El nuevo sistema, que los contemporáneos veían ejemplificado sobre todo en la región de Lancashire, donde se habían dado estas nuevas formas productivas, revolucionaba la industria. La etapa del ferrocarril. A pesar de su éxito, una industrialización limitada y basada en un sector industrial textil no podía ser estable ni duradera. Las primeras dificultades se constataron a mediados de la década de 1830, cuando la industria textil atravesó su primera crisis. Con la tecnificación de la producción se había multiplicado, pero los mercados no crecían con la rapidez necesaria. De este modo, los precios cayeron al mismo tiempo que los costos de producción no se reducían en la misma proporción. Una prueba de la crisis fue la marea de descontento social que durante estos años se extendió sobre Gran Bretaña. O sea, estaban buscando una forma de llevar los productos a otro lado, ¿no? Pero había algo más. Indudablemente, la industria textil estimuló el desarrollo tecnológico. Pero también es cierto que ninguna economía industrial puede desarrollarse más allá de cierto punto hasta poseer una adecuada capacidad de bienes de producción. Y en este sentido, la industrialización basada en el algodón ofrecía límites. La industria textil no demandaba o demandaba en mínimas proporciones, carbón, hierro o acero. En síntesis, carecía de capacidad directa para estimular el desarrollo de la industria de las industrias pesadas de base. La demanda de hierro para la producción de armamentos había conocido un importante incremento durante el periodo de las guerras napoleónicas. Pero después de 1815, la disminución de lo requerido también había sido notable. En síntesis, las demandas militares tampoco eran la vía para transformar a Gran Bretaña en un país descollante en la producción de hierro. Sin embargo, el estímulo provino de los mismos cambios que se estaban viviendo. El crecimiento de las ciudades generaba un constante aumento de las demandas de carbón, principal combustible doméstico. Carbón y hierro. El crecimiento urbano había extendido la explotación de las minas de carbón,
ya que desde mediados del siglo XVIII empleaba las más antiguas máquinas de vapor para sondeos y extracciones, y la producción fue lo suficientemente amplia como para estimular el invento que transformó radicalmente la industria, el ferrocarril. En efecto, las minas no solo necesitaban máquinas de vapor de gran potencia para la explotación, sino también un eficiente medio de transporte para trasladar el carbón desde la galería de la bocamina y fundamentalmente desde esta hasta el punto de embarque. De acuerdo con esto, la primera línea de ferrocarril moderna unió la zona minera de Durham con la costa 1825. De este modo, el ferrocarril fue un resultado directo de las necesidades de la minería, especialmente en el norte de Inglaterra. La construcción de ferrocarriles, de vagones, vagonetas y locomotoras y el extendido de vías férreas desde 1830 hasta 1850 generaron una demanda que triplicaron la producción de hierro y carbón, permitiendo ingresar en una fase de industrialización más avanzada. Hacia 1850, en Gran Bretaña, la red ferroviaria ya estaba instalada, alcanzaba lejanos puntos rurales y los centros de las principales ciudades en un complejo gigantesco a escala nacional. Además, su organización y sus métodos de trabajo mostraban una escala no igualada por ninguna otra industria y su recurso a las nuevas tecnologías carecía de precedentes. En Gran Bretaña, la red ferroviaria básica ya estaba instalada. Alcanzaba lejanos puntos rurales y los centros de las principales ciudades en un complejo gigantesco a escala nacional. Además, su organización y sus métodos de trabajo mostraban una escala no igualada por ninguna otra industria y su recurso a las nuevas tecnologías carecía de precedentes. De este modo, ya en la década de 1840, el ferrocarril se había transformado en sinónimo de lo ultramoderno. También la construcción de ferrocarriles presentaba un problema, su alto costo, pero este problema se transformó en su principal ventaja. ¿Por qué? Las primeras generaciones de industriales habían acumulado riqueza en tal cantidad que excedía la posibilidad de invertirla o de gastarla. Hombres ahorrativos, más que derrochadores, volveremos sobre esto, veían cómo sus fortunas se acrecentaban día a día sin posibilidades de reinvertir. Suponiendo que el volumen de la industria algodonera se multiplicase, el capital necesario absorbería solo una fracción del superávit. O sea, tenían muchísima plata. Estos hombres encontraron en el ferrocarril una nueva forma de inversión. Necesitaban algo caro en que gastar la plata, invertirla, mejor dicho. De este modo, las construcciones ferroviarias movilizaron acumulaciones de capital con fines industriales, generaron nuevas fuentes de empleo y se transformaron en el estímulo para la industria de productos de base. En síntesis, el ferrocarril fue la solución para la crisis de la primera fase de la industria capitalista. Digamos que para algunos el problema era que tenían mucha plata y ya no encontraban en dónde invertirla, pobrecitos. Las transformaciones de la sociedad. La expresión revolución industrial fue empleada por primera vez por escritores franceses en la década de 1820 y fue acuñada en explícita analogía con la Revolución Francesa de 1789. Se consideraba que si ésta había transformado a Francia, la Revolución Industrial había transformado a Inglaterra. Los cambios podían ser diferentes, pero eran comparables en un aspecto. Habían producido una nueva sociedad. Y esto es importante de señalar, porque significa que desde sus comienzos la expresión revolución industrial implicó la idea de profundas transformaciones sociales. La sociedad se volvía irreconocible para sus mismos contemporáneos. Desde Lord Byron hasta Robert Owen, desde distintas perspectivas, dejaron testimonios
disímiles, pero que coincidían en describir a esa sociedad en términos pesimistas. El término infantil, el humo de las fábricas, el deterioro de las condiciones de vida, las largas jornadas laborales, el hacinamiento en las ciudades, las epidemias, la desmoralización, el descontento generalizado. Sin embargo, también es cierto que no para todos los resultados de la revolución industrial resultaron sombríos. ¿Qué tipo de sociedad se configuró a partir de la revolución industrial? Las antiguas aristocracias no sufrieron cambios demasiado notables. Por el contrario, con las transformaciones económicas pudieron engrosar sus rentas. La modernización de la agricultura dejaba pingües beneficios, y a estos se agregaron los que proporcionaban los ferrocarriles que atravesaban sus posesiones. Eran propietarios de suelo y también del subsuelo, del suelo y del subsuelo. Por lo tanto, la expansión de la minería y la explotación del carbón concurría en su beneficio. Como señala Hobsbawm, los nobles ingleses no tuvieron que dejar de ser feudales porque hacía ya mucho tiempo que habían dejado de serlo, y no tuvieron grandes problemas de adaptación frente a los nuevos métodos comerciales ni frente a la economía que se abría en la época del vapor. Estamos hablando de las transformaciones de la sociedad. También para las antiguas burguesías mercantiles, sobre todo las vinculadas al comercio colonial y financieras, los cambios implicaron sólidos beneficios. Ya se encontraban sólidamente instaladas en la poderosa y extensa red mercantil, que desde el siglo XVIII había sido una de las bases de la prosperidad inglesa, y las transformaciones económicas les posibilitaron ampliar su radio de acción. Muchos de ellos se habían beneficiado por un proceso de asimilación, eran considerados caballeros, gentlemen, con su correspondiente casa de campo, con una esposa tratada como la dama, lady, y con hijos que estudiaban en Oxford o Cambridge, dispuestos a emprender carreras en la política. A estas antiguas burguesías el éxito podía incluso permitirles ingresar en las filas de la nobleza. La posibilidad de asimilación en las clases más altas también se dio para los primeros industriales textiles del siglo XVIII. Para algunos millonarios del algodón, el ascenso social corría paralelo al económico. Es el caso, por ejemplo, de Sir Robert Peel, 1750-1839, que, iniciado como uno de los primeros industriales textiles, llegó a ser miembro del Parlamento. A su muerte, no solo dejaba una cuantiosa fortuna, sino también un hijo a punto de ser designado primer ministro, aunque también es cierto que ese primer ministro, en algunos medios cerradamente aristocráticos, muchas veces no lograba hacer olvidar que era hijo de un fabricante ennoblecido de Lancashire que empleaba a 15.000 obreros. En síntesis, con límites, algunos pudieron ser asimilados. Sin embargo, el proceso de industrialización generaba a muchos hombres de negocios, que aunque habían acumulado fortuna, eran demasiados para ser absorbidos por las clases más altas. Muchos habían salido de modestos orígenes, aunque nunca de la más estricta pobreza. Habían consolidado sus posiciones y a partir de 1812 comenzaron a definirse a sí mismos como clase media. Como tal reclamaban derechos y poder. Eran hombres que se habían hecho a sí mismos, que debían muy poco a su nacimiento, a su familia o a su educación. Estaban imbuidos de orgullo del triunfo y dispuestos a batallar contra los obstáculos que se pusieran en su camino. Estaban dispuestos a derribar los privilegios que aún mantenían los inútiles aristócratas, por lo que esta clase media sentía un profundo desprecio y fundamentalmente a combatir contra las demandas de los trabajadores que en su opinión no se esforzaban lo suficiente ni estaban dispuestos totalmente a aceptar su dirección. Bien. Para estos hombres, al cabo de 1 o 2 generaciones, la vida se había transformado radicalmente, pero el cambio no los desorganizó. Contaban con las normas que les proporcionaban los principios de la economía liberal, difundidos por periódicos y folletos, y la guía de la religión. Sus fortunas crecían día a día y para ellos era la prueba más contundente de que la providencia los premiaba por sus vidas austeras y laboriosas. Indudablemente eran hombres que trabajaban duro,
vestidos siempre de levitas negras, vivían en casas confortables distantes de sus fábricas, en las que ingresaban muy temprano y permanecían hasta la noche controlando y dirigiendo los procesos productivos. Su austeridad, que les impedía pensar en el derroche o en tiempos improductivos dedicados al ocio, era resultado de la ética religiosa, pero también constituía un elemento fundamental para esas primeras épocas de la industrialización, donde las ganancias debían reinvertirse. Solo el temor frente a un futuro incierto los atormentaba. La pesadilla de las deudas y de la bancarrota que dejaron a muchos en el camino. Solo el temor frente a un futuro incierto los atormentaba. La pesadilla de las deudas y de la bancarrota que dejaron a muchos en el camino. O sea, le tenían miedo a las deudas y a la bancarrota. Pero estas amenazas no impidieron que estos nuevos hombres de negocios, esta nueva burguesía industrial, fuera la clase triunfante de la revolución industrial. Los nuevos métodos de producción modificaron profundamente el mundo de los trabajadores. Evidentemente, para lograr esas transformaciones en la estructura y el ritmo de la producción, debieron introducirse importantes cambios en la cantidad y la calidad del trabajo, y esos cambios constituyeron una ruptura que se transforma en la cuestión central cuando se toman en cuenta los resultados humanos de la revolución industrial. Es indudable que con la producción en la fábrica surgió una nueva clase social, el proletariado o clase obrera. Sin embargo, el proceso de formación de esta clase no fue simple ni lineal. De allí, Eric Hobsbawm prefiera emplear para este periodo, por lo menos hasta 1830, el término trabajadores pobres, para referirse a aquellos que constituyeron la fuerza laboral. Esto debido a que el proletariado aún estaba emergiendo de la multitud de antiguos artesanos, trabajadores domiciliarios y campesinos de la sociedad preindustrial. Se trataba de una clase en formación que aún no había adquirido un perfil definido. Además, la revolución industrial, en sus primeras etapas, lejos de desaparecerlas, reforzó formas preindustriales de producción como el sistema de trabajo domiciliario. El éxito de las hilanderías multiplicó entre 1790 y 1830 el número de tejedores y calceteros en las unidades domésticas. Posteriormente, cuando la tejeduría se mecanizó en ciudades como Londres, aumentó notablemente el número de costurerías y sastrerías domésticas. Sin embargo, ya no se trataba del mismo trabajo, profundamente transformado por la revolución industrial. De una ocupación complementaria con las tareas del ama de casa o con el cultivo de una parcela o con el ciclo de la cosecha, se transformó en una ocupación de tiempo completo, cada vez más dependiente de una fábrica o de un taller. El sistema domiciliario comenzaba a transformarse en un trabajo asalariado. En estas primeras etapas resultó clave el aporte de la mano de obra femenina e infantil, con una remuneración menor que los varones. Las mujeres constituyeron la base de la intensificación del trabajo y muchas veces fueron la alternativa, por ejemplo en la tejeduría, a los costos de mecanización. Como señala Maxine Berg, los niños y las mujeres constituyeron la gran reserva de mano de obra de nuevos empresarios. Echaban mano de todo el mundo, ¿no? Dentro de la unidad doméstica eran las mujeres las que trabajaban, pero también enseñaban y supervisaban el trabajo de los más jóvenes. Al mismo tiempo que se ocupaban de sus hijos, transmitían las habilidades a las nuevas generaciones de la fuerza de trabajo industrial. De la heterogeneidad de formas productivas con la que se inició la revolución industrial dependió la popularidad de grupos sociales que conformaban a los trabajadores pobres. Sin embargo, con la expansión del sistema fabril, sobre todo en la década de 1820, con el avance poderoso de la maquinación, el proletariado industrial, en algunas regiones y en algunas ramas de la industria, comenzó a adquirir un perfil más definido. Ya era la clase obrera fabril. ¿Cuáles son sus características? En primer lugar, se trata de proletarios, es decir, de quienes no tienen otra fuente de ingresos digna de mención más que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. En segundo lugar, el proceso de mecanización les exigió concentrarse en un único lugar de trabajo, la fábrica, que impuso
al proceso de producción un carácter colectivo como actividad de un equipo en parte humano y en parte mecánico. El resultado fue un incremento de la división de trabajo a un grado de complejidad desconocido hasta entonces. Esto modificó profundamente las conductas laborales. Las actividades del trabajador deberían adecuarse cada vez más al ritmo y regularidad de un proceso mecánico. Dicho de otro modo, el trabajo mecanizado de la fábrica impuso una regularidad y una rutina completamente diferente a la del trabajo preindustrial. Era un tipo que entraba en conflicto, era un tipo de trabajo que entraba en conflicto no solo con las tradiciones, sino con todas las inclinaciones de hombres y mujeres aún no condicionados. De allí las quejas de los patronos por la indolencia de los trabajadores que se negaban, por ejemplo, a trabajar los lunes. En efecto, para los empresarios constituyó una ardua tarea desterrar la costumbre del lunes santo, día reservado por los jornaleros artesanales para reponerse de la resaca dominguera. El conflicto se planteaba entre las distintas medidas del tiempo. El trabajo preindustrial se medía por los ciclos de las cosechas, en meses y en semanas. Se medía por la necesidad y por las ganas de trabajar. En cambio, el trabajo fabril se medía en días, horas y minutos. Dicho de otro modo, la industria trajo la tiranía del reloj, que para los trabajadores culminó con la invención de Benjamin Franklin, el reloj registrador, hacia fines del siglo XVIII. Es cierto que a la larga los trabajadores incorporaron e internalizaron la nueva medida del tiempo del trabajo industrial, y con esto comenzará la lucha por la reducción de la jornada laboral. Pero también es cierto que los comienzos fueron también notables las resistencias frente a este tipo de trabajo. Frente a las resistencias ante las dificultades de acondicionamiento al nuevo tipo de trabajo, se forzó a los trabajadores mediante un sistema de coacciones que organizaba el mercado de trabajo y garantizaba la disciplina. Para esto concurrieron leyes, como la de 1823, que castigaba con cárcel a los obreros que no cumplieran su trabajo, o la ley de pobres de 1834, que recluía a los indigentes en asilos transformados en casas de trabajo. También se obligaba a trabajar manteniendo bajos los salarios y a través del pago por pieza producida, lo que obligaba al trabajador a la concurrencia cotidiana. Pero también se disciplinó mediante formas más sutiles, y en ese sentido hay que destacar el papel que jugó la religión. El metodismo, de gran difusión entre los sectores populares, insistía particularmente en las virtudes disciplinadoras y el carácter sagrado del trabajo duro y la pobreza. En las escuelas dominicales se daba particular importancia a enseñar a los niños el valor del tiempo. Sin embargo, el papel jugado por el metodismo fue ambivalente. Es cierto que por un lado disciplinó al trabajo, pero por otro lado proveyó de formas de asistencia a los que por enfermedad o diversos problemas no podían trabajar. Además proveyó a los trabajadores de ejemplos de acción. Sus primeras agrupaciones se organizaron sobre la base que proporcionaba el modelo de la Asamblea Metodista. Para los trabajadores las condiciones de vida se deterioraron. Hasta mediados del siglo XIX mantuvo su vigencia la teoría del fondo salarial, que consideraba que cuanto más bajos fueran los salarios de los obreros, más altas serían los beneficios patronales. Los bajos salarios se combinaban con las condiciones materiales en las que se desarrollaba la vida cotidiana. Los bajos salarios se combinaban con las condiciones materiales en las que se desarrollaba la vida cotidiana. Eran pobres. Sobre todo después de 1820, el trabajo industrial se concentró en las ciudades del oeste de Yorkshire y del sur de Lancashire, como Manchester, Leeds, Bradford y otras concentraciones menores que prácticamente eran barrios obreros interrumpidos solo por las fábricas. En este sentido, el desarrollo urbano de la primera mitad del siglo XIX fue un gran proceso de segregación que empujaba a los trabajadores pobres a grandes concentraciones de miseria alejadas de las nuevas zonas residenciales de la burguesía.
Las condiciones de vida de estas concentraciones obreras, el hacinamiento, la falta de servicios públicos, favoreció a la reaparición de epidemias como el cólera, el tifus, que afectaron a Glasgow en la década de 1830. Y estos problemas urbanos no solo afectaban las condiciones materiales de vida, sino que fundamentalmente la ciudad destruía las antiguas formas de convivencia. La experiencia, la tradición, la moralidad preindustrial no ofrecían ninguna guía adecuada para un comportamiento idóneo en una sociedad industrial y capitalista. De allí la desmoralización y el incremento de problemas como la prostitución y el alcoholismo. Uno de los ámbitos donde más se advertía la incompatibilidad entre la tradición y la nueva racionalidad burguesa era el ámbito de la seguridad social. Dentro de la moralidad preindustrial se consideraba que el hombre tenía que trabajar, tenía derecho a trabajar, pero que si no podía hacerlo tenía derecho a que la comunidad se hiciese cargo de él. Esta tradición se continuaba en muchas zonas rurales, en algunas organizaciones de artesanos y trabajadores calificados e incluso entre aquellos que participaban de la iglesia metodista. Pero esta tradición era algo completamente incompatible con la lógica burguesa que basaba su triunfo en el esfuerzo individual. Además, como ya señalamos, si la burguesía consideraba su riqueza como el premio de la providencia a sus virtudes, resultaba lógica la asociación entre pobreza y pecado. Asociación que hubo de tener una larga permanencia. De allí, la caridad burguesa funcionará como motor de degradación más que de ayuda material. Una página más. Frente a la nueva sociedad que conforma el capitalismo industrial, los trabajadores podían dificultosamente adaptarse al sistema e incluso intentar mejorar. Sobre todo, los calificados podían hacer esfuerzos para ingresar a la clase media, o por lo menos seguir los preceptos de austeridad y de ayuda a sí mismos que proponía la sociedad burguesa. También podían, empobrecidos y enfrentados a una sociedad cuya lógica les resultaba incomprensible, desmoralizarse. Pero aún les queda otra salida, la rebelión, y para esto la experiencia no era desdeñable. Por un lado estaban los primeros movimientos de resistencia del siglo XVIII, pocos articulados pero de acción específica y directa que brindaban modelos para actuar. Por otro lado, las tradiciones jacobinas, la del ala radical de la Revolución Francesa, que habían sido asumidas por artesanos que pronto se transformaron en los líderes de los trabajadores pobres y de la incipiente clase obrera. De este modo, pronto surgió la organización y la protesta. Como señala Edward Thompson, la clase obrera fue hecha por la industria, pero también se hizo a sí misma en el proceso que permitió el pasaje de la conciencia de oficio a la conciencia de clase. En las últimas décadas del siglo XVIII, la primera forma de lucha en contra de los nuevos métodos de producción, el ludismo, fue la destrucción de las máquinas que competían con los trabajadores en la medida que suplantaban a los operarios. Cuando ya fue claro que la tecnología era un proceso irreversible y que la destrucción de máquinas no iba a contener la tendencia a la industrialización, esta forma de lucha continuó sin embargo empleándose como forma de expresión para obtener aumentos salariales y disminución de la jornada de trabajo. Hacia 1811 y 1812, el movimiento ludita adquirió tal extensión de las leyes que las leyes implantaron la pena de muerte para los destructores de las máquinas. Pero las demandas no se restringieron a la mejora de las condiciones de trabajo ni al aumento de los salarios, sino que también aparecieron reivindicaciones vinculadas con la política. En este sentido, la influencia de la Revolución Francesa fue significativa. El jacobinismo había dotado a los viejos artesanos de una nueva ideología, la lucha por la democracia y los derechos del hombre y del ciudadano. No fue una simple coincidencia que en 1792 se publicara la obra de Thomas Paine, Los derechos del hombre, y que el zapatero Thomas Hardy fundara la primera sociedad de correspondencia, asociación secreta que agrupaba a los trabajadores. De esta manera, a pesar de una legislación represiva en 1799, se anularon los derechos de crear asociaciones. Comenzaron los movimientos que configuraban las primeras formas de lucha obrera.
En las primeras décadas del siglo XIX, las demandas de los trabajadores de una democracia política coincidieron con las aspiraciones de las nuevas clases medias a una mayor participación en el poder político. Frente a un sistema en que el sufragio era privilegio de las clases propietarias que contaban con un determinado nivel de renta, la lucha se centró en la ampliación del sistema electoral. El problema radicaba en que antiguos condados anteriormente densamente habitados habían disminuido su población. Eran los llamados burgos podridos, pero a pesar de esto conservaban la mayoría en la representación parlamentaria, de modo tal que a veces un solo propietario podía llegar a tener 2 bancas en el Parlamento. Por el contrario, centros densamente poblados como las nuevas regiones industriales carecían de representación. Durante estos años, la intensa movilización permitió a los trabajadores, sobre todo a los calificados, avanzar en el derecho de asociación. En 1824 se anuló la legislación que prohibía asociarse y comenzaron a surgir los sindicatos, trade unions, culminando en 1830 con la formación de la Unión General de Protección al Trabajo. Pero si avanzaron en organización, los trabajadores perdieron en lucha por los derechos políticos. En efecto, la lucha por la ampliación del sistema político culminó con la reforma electoral de 1832. Por esta reforma se suprimían los burgos podridos, se otorgaba representación a los nuevos centros industriales y acrecentó el número de electores de 500.000 a 800.000, al disminuir la renta requerida para votar. Esto indudablemente favorecía a la clase media, pero excluía a la clase obrera de los derechos políticos. El fracaso de 1832 constituyó un hito en la conformación del movimiento laboral. Estaba claro que los intereses de los trabajadores no podían coincidir con los de la burguesía. Era necesario plantearse nuevas formas de lucha. Esto coincidía además con una ofensiva de los patronos contra los sindicatos. Los empresarios se negaban a emplear a trabajadores sindicalizados, que los obligó a transformarse en asociaciones prácticamente clandestinas. Sin embargo, la cuestión de los derechos políticos continuó ocupando el centro del movimiento de trabajadores. En esta línea, en 1838, la Asociación de Trabajadores de Londres confeccionó un programa que se llamó la Carta del Pueblo. Se exigía el derecho al sufragio universal, idéntica división de los distritos electorales, dietas para los diputados, entre otras peticiones. La Carta del Pueblo dio origen a un vasto movimiento, el cartismo, que se extendió por toda Gran Bretaña, alcanzando, sobre todo hacia 1842, una amplia resonancia. Sin embargo, el cartismo terminó disgregándose. La Carta del Pueblo dio origen al cartismo. En parte porque sus dirigentes, por sus posiciones divididas, el cartismo terminó disgregándose, en parte porque sus dirigentes, por sus posiciones divididas, algunos buscaban una alianza con los sectores más liberales de la burguesía, mientras otros consideraban la huelga como única forma de lucha. No lograban unificar acciones conjuntas, pero en gran parte también por la repercusión que lanzó en Inglaterra el fracaso, como veremos en las revoluciones del 48 en el continente. Bueno, se viene la Revolución Francesa en esta parte. Vamos a leer este último pedacito y se termina el texto. La Revolución Francesa. Estamos hablando de la época de las revoluciones. A ver, retomemos los títulos. ¿Qué leímos? La Revolución Industrial en Inglaterra. Leímos la doble revolución, la Revolución Industrial en Inglaterra, el desarrollo de la Revolución Industrial, la etapa del algodón, la etapa del ferrocarril, las transformaciones de la sociedad, que nos llevó a los sindicatos,
y la Revolución Francesa. Vamos a ver. Si la economía del mundo del siglo XIX se transformó bajo la influencia de la Revolución Industrial Inglesa, no cabe duda que la política y la ideología se formaron bajo el modelo de la Revolución Francesa. Francia proporcionó el vocabulario y los programas de los partidos liberales y democráticos de la mayor parte del mundo y ofreció el concepto y los contenidos de nacionalismo. Fue una revolución además de repercusiones mundiales. No solo significó un hito en la historia europea, sino que sus efectos alcanzaron zonas alejadas como Hispanoamérica, hasta la Revolución Rusa de 1917. La francesa se transformó en el modelo revolucionario. ¿Por qué esta revolución ocurrió en Francia en el siglo XVIII? En primer lugar, si bien no es algo exclusivo de Francia, allí se registró con mayor intensidad. Desde mediados del siglo XVIII se habían producido profundos cambios en el ámbito de las ideas y de las concepciones del mundo. Los filósofos de la Ilustración, al fijar las fronteras del conocimiento, habían destronado a la teología. La religión, al integrar el terreno de las creencias, estaba fuera de lo racionalmente verificable, es decir, del conocimiento científico. El pensamiento se alejaba de lo sagrado para afirmar sus contenidos laicos. Pero esta separación ponía en tela de juicio las bases de la monarquía absoluta. La naturaleza divina del poder real, fundamento de su legitimidad, no era aceptada por los filósofos, que propusieron una nueva instancia en la legitimación de la opinión pública. Como señala Roger Cartier, los cafés, los salones, los periódicos habían creado la esfera pública de la política, llamada también Jürgen Habermas, esfera pública burguesa, es decir, espacios en donde los individuos hacían un uso público de la razón. Era un espacio de discusión, de comunicación y de intercambio de ideas sustraído del Estado, es decir, de la esfera del poder político, donde se criticaban sus actos y fundamentos. Además, en esa nueva esfera pública, las personas que hacían uso de la razón podían ser consideradas iguales. Ellas no se distinguían por su nacimiento, sino por la calidad de sus argumentaciones, es decir, por su capacidad. La esfera pública no reconocía, por lo tanto, las jerarquías sociales y las distinciones de órdenes sostenidas por el Estado absoluto. Bueno, vamos a dejar ahí.